En este momento nos encontramos con la psicóloga Xochitl Macay. Ella es directora del Teatro Infantil Teadora y además pues tiene la Fundación Teadora, precisamente que se encarga pues de ayudar a esos niños que tienen talento a que puedan participar o experimentar lo que significa el teatro. Aquí en Panamá pues gracias a Dios tenemos el teatro un poquito diciéndolo en el argot panameño, como que ya está como más avanzado, como que la gente ya ve el teatro como una profesión, como una opción, incluso a nivel cultural. Pero me pregunto yo, ahora que empezó el teatro, con esta pandemia que tenemos, ¿cómo se ha reinventado el teatro infantil en este caso? Porque de pronto con los adultos es más fácil, pero en el caso del teatro infantil, que se requiere ser más presencial, que hay que estar allí con los niños explicándoles que el libreto, ahora renovarse a esta pandemia y hacerlo de manera virtual. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, Tarín. Bueno, cuando empezó la pandemia, como todos, entramos en ese shock que nos inmoviliza, el miedo que inmoviliza y pasar por el duelo de tener una vida activa, de salir, de tener la libertad de poder hacer todas nuestras actividades, sobre todo con mis queridos niños en el teatro, a estar encerrados en la casa. Después que pasó esas 2 primeras semanas, jamás olvidaré, el 7 de marzo fue la última clase que di en el teatro el sábado 7 de marzo, y yo extrañaba muchísimo a mis alumnos. Los niños del teatro para mí y para todas las maestras significan la alegría. Los niños nos llenan de una energía positiva y comencé a buscar qué posibilidades podíamos tener para poder abrir nuevamente las clases. Y bueno, comenzamos a trabajar a través de una plataforma y de a poco ir llamando a los niños y a las niñas para ver, animarlos a que se unieran. Yo dar las gracias públicamente a los papás y a las mamás del Teatro de Teadora, que una vez que hicimos el llamado a que se iban a reanudar las clases en junio, de abril y mayo estuvimos cerrados, pero en junio fue cuando yo dije, no, esto no puede ser, porque yo soy psicóloga. Entonces yo decía, los niños necesitan una actividad que los reintegre a la rutina que ellos tenían. Entonces, hicimos una reunión de padres de familia y le dije, bueno, aquí la única forma es hacerlo a través de una plataforma por videoclase. Y los papás aceptaron. No ha sido fácil, sobre todo con las más pequeñas, con mis peques, como le digo yo, porque ellas eran especiales, todos los niños son especiales en el teatro, pero cuando uno trabaja con niños sabe que los niños se acercan, te abrazan, te besan cuando llegan a la escuela, y esa parte de afecto que se necesita para poder, que en psicología se llama el rapport, para poder iniciar una clase de teatro, no las teníamos. Entonces comencé a diseñar con la otra maestra que es estudiante de psicología actividades dinámicas que nos permitieran darle esa chispa, esa alegría que debe tener una clase de teatro. Y nosotros comenzamos a combinar con la clase per se, con la clase teórica, con los ejercicios de respiración, los ejercicios de gestualidad, con el repaso de la memoria de los libretos. Los fuimos combinando con dinámicas súper divertidas para los niños. Es más, ellos a veces me piden que paremos un momentito y que empecemos con las dinámicas. Otra innovación que hicimos fue en la clase de maquillaje artístico. Entonces, cada clase, cada sábado, porque por ahora nada más estamos haciendo los sábados, es temática. Entonces, cada sábado hay un tema. Hemos tenido el circo, naturaleza mágica, días de fiesta, mariposas, arlequines y payasos. O sea,
cada sábado se les da el maquillaje desde el inicio a los padres de familia y las mamás se encargan de ir elaborando el maquillaje y practicando el maquillaje con los niños. Esta clase es especial porque a los niños les encanta maquillarse, para sufrimiento de los papás y de las mamás, porque le quitan los maquillajes. Entonces, eso ha permitido que los niños entren en la fantasía. Y la clase cada día se hace más interactiva, porque aparte del maquillaje, ahora estamos introduciendo el vestuario. Como los niños del teatro, la mayoría son niños y niñas que tienen muchos años de estar aprendiendo teatro, tienen un repertorio de vestuario grande y las mamás son súper creativas. Tengo unas mamás que han hecho vestuario reciclando los otros vestuarios con papel crespón, con cintas. El sábado pasado una mamá hizo con puras cintas el traje de fantasía. Entonces, lo que me ha gustado es que hemos integrado a los padres de familia a la clase de teatro, que en la clase presencial no se hacía. ¿Y por qué no se hacía? Porque cuando damos la clase en vivo o presencial, los papás no pueden entrar al salón de clases porque nos quitan autoridad a los maestros. Entonces yo siempre le digo a los papás, una vez que entran por esa puerta, los niños son míos. Así que ustedes no pueden entrar. Pero ahora los papás se involucran en todo el proceso, desde conseguir el vestuario, de elaborar el maquillaje para las más chiquitas. Y lo que hacemos con las más chiquitas es que le pedimos a los papás que le demarquen las líneas del maquillaje y en la clase ellas mismas comienzan a ponerse sus sombritas, no importa si no queda bien, se lo he explicado miles de veces a los papás, no importa si lo hacen feo, porque ese es el valor de la educación, el ensayo y el error. Ella irá poniéndose sus sombras y sus sombras, entonces ya transformados, maquillados, vestidos, el niño se crece. Esa es la maravilla del teatro infantil y esa es la maravilla del teatro. Uno desdobla personalidad y el niño se cree el personaje. Y entonces la clase de teatro surge muy bien, fluye adecuadamente porque los trabajos de improvisación van de acuerdo al personaje que cada niño o cada niña ha hecho. Hemos también involucrado o incluido una nueva versión ahora con el famoso TikTok, que es la locura de los niños. Ellos al final de cada clase tienen que improvisar un TikTok para que lo graben y después las mamás nos los envían. Todos estos elementos nuevos para mí, para los padres también. Un día me decía una mamá, una anécdota de una mamá, me decía, esto de grabar un TikTok ha sido demasiado fácil, aquí estamos en la lucha, pero todos estamos aprendiendo y todos nos estamos actualizando, porque los niños van tan rápido, los niños van mucho más rápido que los adultos. Entonces, el teatro para niños tiene que ser actualizado. Y tenemos que entender el pensamiento mágico de los niños. Quizás la ventaja también es que las dos maestras somos especialistas en psicología. Y en la clase de teatro hemos hablado, por ejemplo, de la ansiedad que tienen producto de la pandemia. Hemos hablado de las cosas que extrañan, que hacían antes de la pandemia. Y el hablar eso con sus compañeritos y el escuchar que todos están en la misma, es casi una terapia de grupo virtual, les ha permitido relajarse. Los veo Ahora más que usted menciona ese tema, casualmente me pregunto yo, ¿qué es cómo psicológicamente le afecta a un niño de la pandemia y cómo el teatro, en este sentido, hacerlo de esa forma virtual, de pronto crea otra expectativa, crea otra dimensión, porque con ellos son así, ellos se van creando una dimensión diferente, y cómo esto desarrolla que la mentalidad del niño no se aburra, no le entre tanta ansiedad, no le dé tanto estrés. O sea, el teatro combina, casualmente con la pandemia, el teatro combina esa situación, hace como un balance en la salud mental del niño. Totalmente, totalmente. Mira, todos hemos estado
En este momento, desde que empezó la pandemia, hemos estado por diferentes estadios de ansiedad, de depresión, de estrés, porque esto es algo desconocido, inédito. Nadie había vivido una pandemia. Cada persona maneja la ansiedad de una manera diferente, pero los niños y las niñas, a mi juicio, han sido impactados muy fuerte por la pandemia. Perdieron su libertad, ellos no pueden salir. Salimos los adultos, pero los niños no pueden salir. Perdieron la socialización con otros niños, con sus familiares. Una de las cosas que a mí me impactó, Tarín, fue cuando hice esa sesión que habían perdido ellos con la pandemia. Muchos me decían que no puedo ver a mis abuelitos, que no puedo ver a mis familiares. Fue lo primero que me dijeron los niños. No me dijeron que ya no puedo jugar, que ya no puedo, bueno, algunas sí dijeron ir a la escuela, ver a sus amiguitos de la escuela, pero el no poder socializar les impactó muy duro. Los más chiquititos, por ejemplo, estaban con mucho miedo. Y el miedo, hay dos tipos de miedo. El miedo que te paraliza, que no te deja actuar, y el miedo que te impulsa a actuar. Entonces el teatro ha sido un facilitador para aquellos niños que tenían miedo. Los hemos ido llevando a través del teatro a un mundo de fantasía donde ellos han podido liberar todo ese miedo que tenían. Entonces tenemos mariposas, tenemos tigresas, tuvimos leoncitas, tuvimos payasitas, hemos tenido un sinfín de personajes que a través de esa fantasía del teatro los ha liberado. Y justamente yo conversaba con una de las docentes que el sábado pasado los veía tan liberados, tan sueltos en la clase de teatro, casi la clase presencial. Y yo me sentí tan feliz, Tarín, porque lo que tenemos que hacer los adultos es buscar una actividad que permita al niño descargar su ansiedad y su estrés. Y qué bueno que ha sido a través del teatro, en el caso de mis adorados niños del teatro infantil de ahora. Y sobre todo en este mes que estamos de aniversario. Casualmente iba a decirle eso, que usted en algún momento se imaginó, estando dentro del ámbito del teatro, ya Dora va a cumplir 50 años de ese legado que nos dejó la maestra Dora, en algún momento se imaginó que iba a tener que abandonar el recinto teatral para hacerlo ahora de forma de virtual. Nos vemos por Zoom, nos vemos por celular, el que tiene su celular en la casa se ve desde su celular, la niña que tiene su tablet lo hace, el que puede usar una computadora lo hace. O sea, ¿se imaginó que en algún momento esto evolucionaría de esta forma? Para nada, Tarín. Nosotros estábamos planificando los 50 años desde el año pasado. Y yo tenía tantos sueños, tantas cosas bonitas que íbamos a hacer. Íbamos a montar una obra es más, estábamos ensayando. En marzo ya estábamos ensayando la obra de aniversario, que se iba a presentar justamente el 12 de agosto. E íbamos a poner una obra con los exalumnos, teníamos una cena para los amigos del teatro, y todo se vino abajo con la pandemia. Y ahí entró el miedo que te paraliza, ¿no? En el momento en que se declara la pandemia, yo me quedé como, ¿y ahora qué hago? Pues los 50 años, hasta que dije, no puede ser, o sea, nosotros no podemos dejar pasar esta celebración, porque este es el único teatro infantil o agrupación infantil teatral que ha dado este servicio a los niños, esta educación a los niños por tanto tiempo ininterrumpidamente. Desde que mi mamá lo fundó en 1970 hasta el 12 de agosto. Esta es una fecha que no podía pasar desapercibida. Entonces comenzamos a reinventar, o sea, qué cosas podemos hacer desde la virtualidad. Ya habíamos probado las clases que estaban funcionando, cada día mejorábamos un poquito, que sí, tienen que tener los maquillajes, que sí, y tuvimos que entrenar también a los papás de tomar fotos artísticas, porque después de cada clase, de cada maquillaje, les damos las indicaciones a los padres, que como antes yo lo hacía desde la escuela, los padres lo tienen que hacer al principio unas fotos oscuras, entonces yo les doy las
si tienen patio fuera, si tienen luz, la iluminación y eso. Y ahora me sorprende las bellezas de fotos que me están mandando las mamás, que yo digo, bueno, aquí va a salir una carrera paralela. Entonces comenzamos, bueno, vamos a hacer el inicio de las actividades, que lo tuvimos este sábado, con un show de magia que también para nosotros fue algo inédito, cómo íbamos a llevar un mago a la virtualidad. El mago Nixon, que es un muchacho joven, dinámico, desde el principio dijo que sí, y para sorpresa mía, los niños pusieron mucha atención al show de magia. Vamos a tener una misa de acción de gracias el miércoles, que es el miércoles 12, el día del aniversario, a las 6 de la tarde, con el padre Manuel Sánchez del Santuario Nacional. Vamos a tener un foro de exalumnos, que es lo que reemplaza a la cena de exalumnos, un foro con los exalumnos que han seguido la carrera del arte, que se iniciaron en el teatro infantil de ahora. Y vamos a finalizar por agosto con una presentación de una poesía del maestro Carlos Francisco Chan Marín, con 2 poesías, La muñequita de Tusa, que es una muñequita preciosa para los pequeños, y El cuento del baile de las mariposas, que es una poesía hermosa, como todo lo que escribía el maestro Chan Marín. Eso es para agosto. Después, a sugerencia de Luis Arteaga, el cantante que salió del teatro infantil de ahora, me dice, bueno, no lo cerremos en agosto, porque quiero decirles también que los exalumnos están tan entusiasmados con estos 50 años, que cada vez que hablo con cada uno de ellos, me dan ideas, me apoyan. Por ejemplo, el miércoles, Luis Arteaga consiguió que Monseñor Ulloa nos va a invitar a su misa en el Seminario Mayor, la misa de las 9 de la mañana, y la misa van a hacer la mención de la labor de Dora Macay. Eso para mí es algo hermoso, que me ha llenado de una emoción y una espiritualidad. Y entonces Luis después va a hacer un homenaje en septiembre musical para la tía Dora. Entonces termina el mes de agosto y siguen las actividades. Le hemos puesto el año de celebración. Entonces, y vale la pena hacerlo, porque al final esto incentiva también a los niños a seguir participando en las actividades que se van haciendo, porque hacerlo todos los sábados, siento yo que de pronto están en la semana con esa ansiedad de que venga el sábado para poder trabajar, para poder prepararse, montarse su maquillaje, y entonces esto de alguna manera los incentiva a seguir estando. Pero me pregunto yo, en el caso de, ¿usted tiene niños desde qué edad hasta qué edad? ¿Y cómo hace para poder que todos interactúen a la vez? ¿Da varias clases? ¿Cómo funciona para que, porque obviamente un niño si empiezan desde los 4 o 5 años, no tiene como la misma facilidad de un niño de 11 o 12 años? Entonces, ¿cómo usted ha hecho para que ambas edades o las etapas de las edades se mantengan en el teatro y digan que bueno, pero es que están con los niños chiquitos y eso como que no, o sea, ¿cómo se ha reinventado Tía Dora para manejar esas etapas? Sí, esto ha sido un proceso de observación y de medición de los niveles de atención, porque como ahora tienen que estar pegados a una pantalla, nosotros hicimos desde el mes de junio, hemos estado estudiando los niveles de atención de los niños. Hemos dividido 2 grupos. Los que iban en la semana anteriormente, martes y jueves, están dando la clase, que son las peques, las de 3 a 5 años. Los niveles de atención de los niños más pequeños es muy cortito. ¿Sí? En la escuelita nosotros lo que hacíamos era que jugamos, que saltamos, que el hula hula, o sea, esa es la clase que más agota, quiero decirle. Es la clase que más agota porque hay que brincar, saltar, mover el escenario, baja, el hula hula, Entonces ellos dan las clases los sábados de 10 a 11. Hasta agosto va a ser así. Y vamos a ver si a partir del otro mes comenzamos a hacer esa clase un poquito más amplia, 1 hora y media, los viernes. Porque son niñas que no están en la escuela, bueno, están pre-kinder y kinder, no tienen muchas tareas, y entonces vamos a ir los viernes.
Y los sábados, los más grandes, cuando digo grandes, es de 7 años a 12 años, dan de 11 a 1. Y en septiembre ya entonces lo vamos a ampliar al horario regular de ellos, que era de 10 a 1. Esto ha sido porque estamos midiendo y evaluando los niveles de atención de los niños. No es lo mismo dar la clase presencial que virtual, donde yo no puedo controlar la conducta, que se me vayan donde está la mamá, que apaguen la cámara, porque aunque tú no lo creas, Tarín, saben ya apagar a los 3 años, saben prender y apagar el micrófono y la cámara. Entonces, y lo que me da risa es que a través de la virtualidad, yo los regaño, fulanita, no te trepes en tal, y me hacen caso. Entonces yo veo que regresan y se sientan y se portan bien. Entonces, ha sido un proceso de observación, de evaluación de cada clase, y poco a poco, a medida que ellos aprendan la rutina de dar la clase virtualmente, vamos a ir ampliando el rango de horas. Y para nosotros también ha sido un aprendizaje, ¿no? No es lo mismo dar la clase presencial, donde nosotros teníamos el control total de los niños y podíamos manejar el comportamiento. Ahora es muy difícil porque ellos están en su casa y el escenario de la casa les permite a ellos más libertad, por ejemplo, de irse a comer. A veces se aparecen comiendo algo o aparecen que van al baño, ¿no? Y así. Pero ha sido todo un proceso de aprendizaje, tanto para ellos como para nosotros y para los padres también, porque a los padres un día antes se les da todas las indicaciones por el chat de la escuela de lo que tienen que tener, el espacio, cómo debe estar, el maquillaje que deben tener, el vestuario que deben tener a mano, que el repaso de la poesía, porque ahora más que nunca necesito la ayuda de los padres. Antes en la escuelita nosotros era dale al libreto hasta que se lo aprendía. ¿Qué beneficios da el teatro? Independientemente de pandemia o no, generalmente la gente tiende a pensar que el actor es como, o sea, como que no es una profesión seria, como que no es una profesión en la que uno ganaría dinero, por decirlo así, mucho dinero, o siempre tiene que tener un trabajo alterno y hacer teatro en las noches y demás. ¿Cómo ve usted el teatro a nivel infantil, desde niños? ¿Eso cómo los ayuda a ellos en su desarrollo social, en su desarrollo mental? O sea, ¿qué beneficios obtiene un niño entrando al teatro desde pequeño? Y tener personalidades como Maricín Lucando, como Marie Claire, como que han salido del teatro, exacto. Bueno, si los padres y las madres supieran los beneficios inmensos que le trae el teatro infantil a un niño, yo creo que todos los niños estarían en una escuela de teatro. Lo que pasa es que la gente ve, como tú dices, el teatro infantil o cualquier actividad artística como una actividad lúdica solamente. O sea, los voy a meter ahí para que se entretengan. Pero el teatro es maravilloso. El teatro es maravilloso en todos los sentidos. Primero que le ayuda al niño a disciplinarse. Es actitudinal. Que la actitud del niño sea disciplina, puntualidad, respeto, trabajo en grupo, y si vamos a la parte neurológica, el teatro mejora la memoria, le ayuda al niño en el vocabulario, en la dicción, la imaginación, porque el teatro es maravilloso, pero más que nada le ayuda a desdoblar su personalidad y a desarrollar su personalidad. Y mi mamá, la tía Dora, decía algo muy importante, Tarín, que me gustaría parafrasear. Puede que de aquí no salgan artistas profesionales, pero van a salir personas cultas y educadas. Ese va a ser un niño que en el futuro se va a acordar cuando él estaba en la clase de teatro y le sirvió y le sirve para ser amante del ballet, amante de la pintura, amante de la música. Eso yo lo bailé de niño, eso yo lo dije de niño, esa poesía yo les va a servir para su oratoria. Raiza Banfield es una exalumna del teatro, la ex vicealcaldesa, y Raiza
es una señora con una capacidad de oratoria y de debate impresionante. Y lo tenía esas actitudes, esos rasgos desde niña. Cuando entró al teatro, yo siempre le decía, tú tienes que ser abogada porque siempre estás peleando. Entonces, el teatro canaliza las fortalezas del niño y las desarrolla, las potencializa. Para nosotros, un niño con estas habilidades, nosotros le vemos tanto potencial. Y yo me imagino que cuando ese niño sea adulto, mira, va a ser una persona que no lo va a parar nadie. Sin embargo, muchas veces los padres de familia son los que truncan este futuro de los niños, porque esta obsesión por lo académico, esta obsesión por lo que tiene que sacar buenas notas, lo voy a sacar porque bajo las notas, pero es que nosotros nos trabajamos bajo la teoría de la inteligencia múltiple. No todo el mundo tiene la inteligencia para ser un matemático, un ingeniero, para ser un científico, pero vas a tener gente que puede desarrollar, por ejemplo, la habilidad verbal para ser un abogado litigante, o sea, lo que hacemos es que canalizamos las fortalezas que nos traen los niños. Los niños son como una masilla que uno va moldando. Y para mí, todos los niños tienen fortaleza. Todos, absolutamente todos los niños tienen una fortaleza que nosotros los vemos. Y bueno, yo no te puedo explicar, después que yo termino cada clase, lo contenta que yo me siento. Agotada, aunque tú no lo creas, virtualmente también nos cansamos, porque igual hay que preparar un set, hay que preparar todo, programamos las clases, las dinámicas, pero verlos felices después de la clase es el mejor regalo que podemos tener. Teadora tenía algo que era que ella tenía esa virtud o ese sentimiento de que ella veía al niño y sabía que el niño tenía talento. Y muchas veces, si el niño no tenía el recurso, ella tomaba a ese niño y lo pulía. En ese sentido, Teadora ha mantenido ese ojo clínico. Usted que va mucho a los barrios, que dentro de lo que es su trabajo como psicóloga, va a los barrios, hace canastas en Navidad y hace esos recorridos y que al final también atiende niños en su clínica. Teadora tiene ese mismo estilo. Si un niño que tiene talento lo acoge, lo acopla, lo pule. Bueno, quiero decirte, Darín, que cuando mi mamá sabía que ya le quedaban pocos años de vida, ella me pidió dos cosas. Uno, que el apartamento donde ella vivía lo utilizara para crear un espacio para los niños y para el arte. Y ahí es donde nace la Fundación Teadora. Y gracias al apoyo, por ejemplo, del Buffet Vega y Asociados, que nos apoyó para poder hacer todo ese engranaje, que para abrir una fundación que yo nunca supe lo difícil que era, y nos lo hizo gratuitamente, logramos abrir la fundación. Y a través de la fundación, como dices tú, desde hace 12 años hacemos un proyecto que se llama Mi Futuro Está en Tus Manos, y hemos traído casi 3.000 niños de todas las provincias, desde Chiriquí hasta Darién, a la Feria del Libro hasta el año pasado. Y este año lo que vamos a hacer es llevar la Feria del Libro, llevar lo que nosotros donábamos, lo que se les daba a cada agrupación, se lo vamos a llevar a las provincias. Este año es a la provincia de Veraguas, en Ponuga, Veraguas, la escuela Isauro Carrizo, que es una escuela que hemos venido dándole seguimiento por varios años. El Hogar Malambo, que es una escuela que mi mamá amaba, a la labor de Solur de Reis, y una comunidad en el Chorro de la Chorrera en Panamá Oeste. Entonces, esa es otra forma de mantener el legado de Teadora, ¿sí? Porque mi mamá amaba, ella decía que el arte no debía ser elitista.
Y ella amaba a los niños, pero en especial a aquellos niños que no de recursos limitados. Y ella me decía que no era posible que ella viera talento en los niños y que por no tener los ingresos económicos no pudieran ir a una escuela de teatro. Y abre ella lo que se llamó la Compañía de Teatro Infantil, Compañía Panameña de Teatro Infantil, y era lo que tú decías, ella se iba, pues ella no manejaba carros ni se podía ir a las provincias y eso, pero ella se iba a las escuelas alrededor del teatro que queda en Perejil, y buscaba, hacía audiciones con niños y se los llevaba para la escuela. Y ella conseguía mecenas, personas que le apadrinaban a estos niños. A mi mamá nadie le decía que no, nadie. ¿Sí? Ella tocaba las puertas y todo el mundo, ella tenía la magia de que era teadora y había que ayudar. Entonces, a medida que ella se fue retirando, obviamente la situación económica se puso más difícil, ella se fue cansando. Sin embargo, ella antes de morir me pide que no se termine esta labor que se hacía con los niños, y yo le prometí que nosotros la íbamos a seguir. El teatro en la actualidad mantiene niños becados que son talentosísimos. Y yo creo que heredé ese don de mi madre, porque mi mamá donde ponía el ojo decía, este es bueno. Ella tenía una cosa, este es bueno, donde ella veía un niño y dice, ese niño tiene ángel, era la palabra que ella decía. Ese niño tiene ángel. Y cuando yo voy a algún lugar, a veces me tocó, por ejemplo, Kenneth, cuando descubro a Kenneth, que fue uno de los actores últimos que hemos tenido, yo voy la mamá era mi alumna en la universidad y lo lleva de casualidad a la clase. Me dice, ¿usted me permite que porque no tenía quien me lo puede decir? Sí, déjalo que entre. Y yo lo integré a la clase de psicología y le digo, vamos a aprovechar que tenemos un niño aquí en vivo y vamos a hacer algo en la entrevista psicológica. Cuando yo lo vi, cuando terminó la clase, le dije, el sábado me lo llevas a la escuela. El sábado me lo llevas a la escuela, porque ese tiempo Kenneth podía tener como 8 años. Igual Ian. Yo cuando lo vi dije, este niño es para actuar. Este niño es para actuar. Y así nosotros tenemos, los directores de teatro tenemos esa vista, ese olfato para descubrir los artistas. Qué bueno y hemos mantenido el grupo becado. Qué bueno que en ese sentido tengamos esa iniciativa, porque al final todos debemos tener, de alguna manera, es llegar a ese público, no todo el tiempo pues al que puede pagar, sino a los niños que también están, que no tienen el recurso y que, como dice usted, tienen talento, pues tengan esa oportunidad de experimentar, de poder también desarrollar esa personalidad, de poder tener esa empatía, de algún momento llegar a un teatro y poder observar una obra y ver la calidad pues de todo lo que conlleva toda ese engranaje pues para poder montar en el teatro. Así que, maestra, yo de verdad le agradezco muchísimo esta intervención en medio de la pandemia, cómo se desarrolla el teatro infantil más que el teatro adulto. Y de verdad le agradecemos mucho que para Panamá América pues haya tenido este espacio y para celebrar también esos 50 años de teatro. Quiero decirte, Tarín, que la última entrevista en vida que dio mi mamá fue al Panamá América. Y vamos a seguir en esa línea. Mil gracias, maestra. Muchas gracias, Tarín.